Bueno, dentro de los mundos de los cómics hay un superhéroe con una historia muy peculiar. El doctor Stephen Strange. De repente algunos lo conocen. Él era un neurocirujano, el más grande del mundo. Su prestigio era tan reconocido que se daba el lujo de escoger qué casos atender y entre otras muchas cosas más. Me gustaría realmente decir que este doctor era un gran tipo, pero la verdad es que era un arrogante, porque entendía que sus logros y virtudes le permitían hacerlo, pues era el más reconocido a nivel mundial, tenía títulos, tenía estudios, tenía reconocimientos, era súper inteligente, no solo en ciencia, sino en muchas otras áreas. Su desempeño laboral era admirable, resolvía casos que nadie más podía hacerlo, solamente él, y tenía mucho dinero. Y además de eso, como sabemos, en el mundo de los cirujanos hay que tener una mano de plomo para poder operar. Y él la tenía, por eso que era uno de los mejores. Todo esto era un motivo para jactarse y autoglorificarse. Algo similar estaba pasando en los Corintios, con estos falsos apóstoles de los que hemos estado hablando a lo largo de estas semanas. Desde el capítulo 10, Pablo comenzó a llamar la atención sobre aquellos que se jactan de sí mismos. En el 11, lo que estudiamos la semana pasada, da a conocer a quiénes se refería: los falsos apóstoles, ministros de Satanás. Y ahora continúa revelando a estos falsos apóstoles a través de una forma irónica de hablar y de una jactancia en la carne. Este fragmento hasta el capítulo 12 es mejor conocido como el discurso del necio o el loco. Hago la mención de la palabra loco porque Reina Valera lo traduce así. De hecho, no es la primera vez que Pablo lo menciona en los Corintios acerca de esta locura, lo dice en el versículo 1 del capítulo 11. Y hay otras versiones que lo traducen como necio o como insensato. Sin embargo, la palabra que mejor se adapta a lo que Pablo quiere transmitir es la palabra loco. Pues por un momento, ahora vamos a ver, se expresará como si estuviera fuera de sí, como si fuera una persona sin cordura, una persona sin razonamiento o que no tiene un sano juicio. Vamos a ver por qué. En esta mañana vamos a estudiar nuestro texto en 3 puntos. La primera es la jactancia de los falsos apóstoles. El segundo punto es Pablo tiene más de qué jactarse. Y el último, pero se jacta en la debilidad. Como mencionaba, no es la primera vez en la carta que Pablo habla acerca de expresarse como loco. Ya le decía que en el verso 1 del capítulo 11 ya lo decía. Pero ahora analicemos un poco estos primeros versos, esta primera parte, del 16 al 23a. Voy a leer otra vez. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. De otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, o el original es la misma palabra de loco, podríamos decir, de buena gana toleráis a los locos, hablando de los falsos apóstoles, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, porque eso fuimos demasiado débiles para hacer eso. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo yo más. Para corroborar, vemos cómo se repite una y otra vez en este fragmento, hasta 6 veces en 8 versículos, la palabra loco. Por lo tanto, es algo que llama la atención de manera inmediata. Y para corroborar que su forma de hablar en esta parte es como de una persona fuera de sí, estoy hablando de Pablo, les advierte a los corintios en el verso 17, dice así: lo que hablo, o otra traducción dice lo que digo, no lo digo según el Señor. Está corroborando con esto
que está hablando no en sí mismo, sino como en locura. Y esto nos permite pensar que él está adoptando la práctica de los ministros de Satanás, el jactarse o gloriarse en la carne. Y aquí surge una pregunta. Entonces, ¿cómo lo diría el Señor? Si tú estás hablando no según lo que dice el Señor, entonces ¿cómo lo diría el Señor? ¿Buscaría el Señor alguna forma de gloriarse en la carne? Las palabras de Jesús en Marcos 10, del 43 al 45, dice así: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús mismo, de Él mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, vemos cómo Pablo va añadiendo ciertas pinceladas de la actitud de los falsos apóstoles versus la de Jesús. Y en última instancia, en una actitud como la de Pablo, que es un apóstol de Jesús. Y ahora viene una pequeña exhortación a los corintios. Para hacer mucho más claro este sarcasmo, les dice, este versículo 19b lo voy a utilizar, lo he tomado de la NTV, la Nueva Traducción Viviente, y dice así, porque lo hice un poco más claro, más sarcástico. Dice, después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Ahora Reina Valera, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Ellos no estaban filtrando el carácter de estos hombres a la luz de la palabra, a la luz del ejemplo de Cristo, a la luz de la vida de Pablo. Creían que por su elocuencia, que por su vida triunfante, que por su fuerza y dominio, eran obreros aprobados de Dios. Estoy hablando de los falsos apóstoles. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis recordando el mensaje de la semana pasada. Sé que muchos no estuvieron, por eso es que lo tomo nuevamente. Necesitamos estar alerta de aquellos que dicen ser siervos de Dios, pero su carácter y su vida reflejan lo contrario. Comparémoslo a la luz de la palabra de Dios y procuremos entre nosotros cuidarnos los unos a los otros. Y justamente hablando de carácter y de vida, en el verso 20, ahora Pablo resalta 5 elementos que describe el trato de estos ministros para con los corintios. Dice así: esclavizan, los devoran, toman lo vuestro, se enaltecen y los abofetean. Vemos que realmente eran unas malas personas. Eran opuestos al ejemplo de Cristo, jactanciosos y con un ego muy en alto. Habían tomado dominio sobre la iglesia, no eran unos líderes sumisos y mucho menos llenos de gracia. Por el contrario, era como una tiranía que hacía a los corintios sus esclavos. Los devoraban financieramente, presionándoles para que les dieran su dinero. Y la cereza del pastel era el maltrato físico. Aunque muchos comentaristas dicen que lo más probable es que Pablo está hablando de una forma metafórica para hacer referencia a otro tipo de maltratos humillantes. Pero sea cual sea el significado de estos 5 elementos, representa totalmente lo contrario, totalmente lo opuesto al ministerio piadoso modelado por la mansedumbre y ternura del Señor. Justamente Pablo lo menciona en el capítulo 10, en el verso 1. La mansedumbre y la ternura del Señor Jesucristo. Y la respuesta de Pablo a estas actitudes es nuevamente irónica. Voy a parafrasear el verso 21a. Estoy tomando nuevamente como referencia la NTV, la Nueva Traducción Viviente, y leería más o menos así: me avergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles como para esclavizarlos, como para devorarlos financieramente, aprovechándonos de ustedes, enalteciéndonos, abofeteándolos. Fuimos demasiado débiles para eso, corintios.
Para poner un ejemplo, es como decir, wow, qué valiente esa persona, como para dispararse en el pie. Yo soy tan débil que no lo haría. Realmente es absurdo, ¿verdad? O sea, una persona cabal en sus 5 sentidos jamás se dispararía en el pie o en cualquier otra parte de su cuerpo. Es esta misma ironía que Pablo está utilizando aquí con los corintios. Y lo que busca es una reacción positiva de parte de los corintios sobre este tipo, o sea, para ver a los falsos apóstoles y para demostrar que Pablo no tiene nada de qué envidiar a estos falsos apóstoles. Deja muy en claro su igualdad con ellos en cuanto a su origen, a su linaje, a su tradición e incluso hasta su servicio. Y esto lo vemos en el verso 22 y 23. Dice así: ¿son hebreos ellos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Estos falsos apóstoles parece que no solamente apelaban a su elocuencia, a su inteligencia y a otras virtudes que tenían, sino que también a su linaje judío. El ser hebreo significaba que pertenecía al pueblo étnico de los hebreos. El ser israelita significaba que era parte del pueblo escogido de Dios, con todos los derechos, privilegios y herencia correspondiente. De hecho, lo vemos en Romanos 9, versículos 4 y 5, que Pablo lo menciona. Dice así, que los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En pocas palabras, había mucho de qué jactarse si uno era israelita. Eso era una de las razones por las que ellos trataban a los gentiles como perrillos, ¿verdad? Como si fueran cualquier cosa. El hablar que era descendiente de Abraham significaba que cumplía con las marcas del pacto de la circuncisión. Y el ser ministros de Cristo, que era lo que ellos decían ser, lo refutaba Pablo, porque él decía en el verso 13, o sea, tomando la semana pasada, el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, estas personas tienen de qué jactarse. Pues yo no le tengo nada de envidia porque este es mi currículum. Todas estas cosas estaban marcadas dentro del cheque, con un cheque dentro de la lista de Pablo. No solo tenía estos requisitos, sino superaba el estándar. ¿Recuerdan en Filipenses 3 lo que él expresa? Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Y hablando de su ministerio, en Efesios dice, es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Dios mismo me llamó a mí para ser ministro de Cristo. Entonces, ¿le quedaba otra cosa a los falsos apóstoles para jactarse? ¿Había algo más de lo que se podrían jactar? Pablo los refutó por completo. ¿Qué tienes tú para jactarte? ¿Tienes logros? ¿Tienes dinero? ¿Tienes un buen trabajo? ¿Tus estudios? Maestría, diplomados, universidad, un buen matrimonio, tu servicio al Señor, tu conocimiento de la palabra, tu nivel de santidad. Cuando tenemos algo de qué jactarnos, ¿te has dado cuenta que inmediatamente la mirada se vuelve hacia nosotros y nos aleja por completo de Dios? Es por eso que es bueno recordar que la salvación no depende de nosotros,
sino depende completa y totalmente de Cristo, de su obra en la cruz, de su vida perfecta, pura, santa y sin mancha, de su sacrificio en reemplazo de nuestro castigo eterno que debíamos de haber pagado por pecar contra Dios, por no haber podido cumplir con sus mandamientos ni una sola vez y haberlos quebrado tantas veces a lo largo de nuestra vida. Él cambió mi sucio pecado, mi jactancia, mi egocentrismo, mis deseos impuros, mi carnalidad, por su santidad, por su justicia, por su herencia. ¿Qué más podríamos desear? ¿De qué podríamos jactarnos si todo lo que proviene de nosotros no es del agrado de Dios, a menos de que sea purificado por la sangre de Cristo? Recordar el Evangelio trae paz a nuestra alma y a nuestro ser. Si hoy no te has arrepentido y creído en el Señor, yo te motivo que puedas considerar estas palabras, que escuches el mensaje de salvación, que te arrepientas y creas en el Señor, el único Salvador. Vamos al punto 2. Siguiendo con el pasaje y la lógica de la situación, ahora le toca a Pablo mostrar su superioridad como ministro de Cristo. Y si fuéramos nosotros los que tuviéramos que completar, como en un examen que te dicen, bueno, ahora llene, ¿qué es lo que continúa? Si nosotros tuviéramos que completar esta parte, diríamos, bueno, se quedó en que él es hebreo, él es israelita, él es descendiente de Abraham y él es más ministro de Cristo que ellos. Entonces vamos a completar, diríamos así. Planté más iglesias, prediqué el evangelio en más lugares y en diferentes etnias, he viajado muchos kilómetros por causa del evangelio, he ganado más gente para Cristo, he escrito más libros y más cartas, he caminado con Dios más fervientemente, teniendo visiones y he hecho milagros asombrosos. Pero cuando leemos el texto, nos topamos con que Pablo, en vez de hablar de sus victorias y sus triunfos, habla sobre sus sufrimientos, sobre sus pérdidas, sobre sus vergüenzas y derrotas. Dice Pablo, 23b, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Termina ahí. Cuando vemos esta lista, podemos ir evaluando cada una de estas cosas. Y según un escrito de finales del primer siglo, dice que Pablo estuvo lo más probable alrededor de 7 veces en la cárcel. Pablo recibió 5 veces azotes de parte de los judíos, pero esto significaba, lo más probable, o era un testimonio profundo de su persistencia para ganar a sus hermanos judíos, como lo dice en Romanos 9:2. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice Pablo, porque desearía yo ser mismo anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas. Aparentemente estos azotes era porque él insistía en predicarles y los judíos no le dejaban. Y según el contexto, estos azotes justamente estaban relacionados a su ministerio de apóstol. El azote con vara era dado por los romanos y no tenía un límite, versus el otro que tenía un límite de 39 veces. La apedreada fue en Listra. ¿Se acuerdan de ese momento en Hechos? En el capítulo 14, donde lo apedrearon y luego lo arrastraron
Lo sacaron fuera de la ciudad porque pensaban que estaba muerto. Imagínense quedar hasta ese punto. Entonces, vamos a hacer un recuento. 5 azotes de los judíos, 3 azotes de los romanos, 1 apedreada y 3 naufragios. ¿Cuánto suma, matemáticos? 12. 12 veces que estuvo cerca de la muerte. Dice Ken Hughes, un comentarista. Para Pablo, todo esto era una prueba positiva de que era un ministro de Cristo. El sufrimiento, no el triunfo, autentificaban su ministerio. Y si seguimos leyendo nuevamente, dice, peligro en la ciudad, en el desierto, en el mar. Y cuando está hablando de eso, se refiere que en todos lados él tenía peligro. En todo momento. No había dónde podía escapar y no haber peligro. Cuando habla acerca de los falsos hermanos, se refería directamente a estos falsos apóstoles y otros peligros constantes en la época, donde la mayoría de los falsos eran judaizantes, que se acercaban a las iglesias, entendían el evangelio, pero no creían que era suficiente, sino que también necesitaban cumplir la ley. Y en el caso directo de estas personas, además, eran triunfalistas y tenían una teología de prosperidad muy marcada. Pablo tenía una maestría en sufrimiento y de hecho lo resume muy bien al decir que su vida también se destacaba por realizar un arduo trabajo y mostrar fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y en frío y en desnudez. Era parte de la labor de llevar el evangelio a todos lados, de pasar noches orando, enseñando, trabajando, viajando en extremas condiciones. Vemos un contraste grande frente a los falsos apóstoles, quienes predicaban acerca de una vida triunfante en el evangelio, próspera, abundante y buena. En cuanto a nosotros, también sufrimos, pero no podríamos comparar nuestras persecuciones a las de Pablo, nuestro sufrimiento a lo de Pablo o a los apóstoles. Pero en esencia, el sufrimiento es una muestra de debilidad. Podemos tener muchas cualidades o competencias, podemos tener muchos títulos y muchos logros, podemos tener muchas cosas atrás nuestro, una lista gigante de cosas de que jactarse, como el doctor Stephen Strange del que hablaba en la mañana, hace un momento. Pero la vida es mucho más dura y a causa del pecado hay mucho sufrimiento comparado al triunfalismo que predicaban los falsos. El domingo pasado, no sé cuántos escucharon esta noticia, hubo una que dejó en shock al mundo entero. La muerte inesperada de un reconocido basquetbolista norteamericano, Kobe Bryant. Si hablamos de qué gloriarse, miren todo el currículum de este hombre. 5 campeonatos ganados, 2 veces mejor jugador en finales, 2 veces máximo anotador de la NBA en una temporada, 1 vez mejor jugador de la liga, 11 veces parte del top 5 de mejores jugadores. Ocupa el ranking número 4 de los mayores anotadores de la NBA. Este hombre tenía fama, tenía fortuna y tenía poder. Sin embargo, a los 41 años, falleció en un accidente de helicóptero junto a su segunda hija de 14 años. Eso nos hace pensar lo débiles que somos, lo frágil que es la vida. Hoy estamos, mañana no. Lo dice Santiago, que nuestra vida es como la niebla que está por un tiempo y luego se desvanece. Jesús, de manera categórica, en Marcos 8:36, lo dice así: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Hemos visto este listado de cosas que nos guían ahora a lo que Pablo dirá a continuación. Pero
para cerrar con broche de oro, en su currículum de jactancia, revela su corazón pastoral. Una vez más, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esta afirmación en este cierre muestra que aparentemente su mayor causa de sufrimiento era la iglesia. Miren cómo lo expresa en otras partes. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos, dice en 1 Corintios 9:22. Romanos 15:1. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Gálatas 6:2. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Romanos 12:15-16. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Pablo tenía un verdadero amor por la iglesia de Cristo. Y aunque lo rechazaban, aunque dudaban de su ministerio y lo criticaban, aunque no hacían caso de sus consejos y sus exhortaciones, aunque creaban problemas doctrinales y tenían conflictos los unos con los otros, aún así mostraba un profundo amor por ellos. Un amor sufrido que una vez más mostraba su debilidad. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba las ciudades de los damasenos para prenderme, y fue descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Pablo por un momento tiene lucidez en medio de este discurso. Y llega el momento cúspide, el momento que él estaba esperando para expresar todo esto. Y dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Dios sabe que no miento. La referencia de Damasco justamente le da peso a esto, porque es recordando que desde el principio de su apostolado, su vida fue marcada por debilidad. Pues el propósito de su ida a Damasco, recuerdan cuando él estaba persiguiendo a la iglesia, su propósito de ir a Damasco era para apresar cristianos. Pero él termina saliendo de Damasco, descolgado por un muro, por una ventana, escapando como si fuera un criminal. Y dentro del círculo que se movía en ese momento, los fariseos y otros, esto pudo haber sido muy vergonzoso para Pablo. Además, fue en Damasco que Dios mismo le dijo a Ananías, el que le ayudó a recobrar la vista, acerca de Pablo, instrumento escogido me es este, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y cómo es contigo? Las circunstancias económicas en la casa están apretadas y parece no haber solución. Te sientes en el valle de sombra de muerte y que no hay consuelo para ti. Estás pasando por el estrés de no saber qué hacer con tus hijos, con tu vida. ¿No tienes las cosas en la vida que esperabas tener en esta etapa? Tú o algún familiar están atravesando por una enfermedad. Estas y cientos de cosas más pueden ser razones para tirar la toalla. Pero Pablo entendía que esas cosas son en las que nos debemos de gloriar. Las debilidades, nuestra imposibilidad de tener el control de las cosas, la imposibilidad de resolver las cosas como quisiéramos. Todo eso nos lleva a depender enteramente de Dios. Pablo en el versículos antes, en el capítulo 10, verso 17, dice, mas el que se gloría, gloríes en el Señor. Un resumen, porque gloriarse en el Señor
es gloriarse en las debilidades. Porque gloriarse en las debilidades es gloriarse en el Señor. Vamos a orar. Señor, realmente no tenemos nada de qué jactarnos. Porque lo que hayamos logrado en esta vida, todo se quedará aquí. Y todo será consumido por el fuego en el día del juicio. Pero Señor, si algo podemos darte y gloriarnos, es en ti, Señor. Es en nuestras debilidades, sabiendo que tú obrarás, sabiendo que tú nos estás transformando, sabiendo que tú estás usando cada una de las circunstancias en nuestra vida para mostrarnos tu belleza, para poder cantarte, tú eres más grande de lo que imagino, para poder entender que tus promesas son inconmovibles, para saber que tú estás en todo momento con nosotros. Permítenos, Señor, si de algo hemos de gloriarnos, sea en lo débiles que somos, en lo frágiles que somos. Permítenos que en medio de eso podamos verte y adorarte por la eternidad. Amén.